leyendo, pero me quiero enfocar en Adán, Eva, Caín y Abel, antes de continuar hacia adelante. Adán, puntos fuertes de Adán. Primer, zoólogo, que esta persona que trabaja en los zoológicos, él fue el primero. Él fue el primero. ¿Por qué fue el primero? Porque él fue el primero que le dio el nombre a los animales. La palabra no se pronuncia bien, pero es como se la pueden buscar para que me la digan cómo se pronuncia bien su logo. La persona que trabaja en un zoológico. ¿Cuál la busca no es? ¿Ah? No. ¿No? ¿De un zoológico? En un zoológico. Zoólogo. Pues él fue el primer zoólogo. Si no me la confirman, a ver si la dije correcto. Que el primer hombre que trabajó con los animales. Fue el primer diseñador y cuidador de jardines. El padre de la raza humana. El primer ser hecho a la imagen de Dios. Y el primer humano que tuvo una relación íntima, personal con Dios. Pero también, como todo ser humano, tiene sus debilidades. Y entre sus debilidades tenemos que evadió su responsabilidad y culpó a otros. Prefirió esconderse, se excusó en lugar de aceptar su debilidad y falta. Qué importante es eso. Todos tenemos debilidades, todos cometemos errores. Lo importante es aceptar la debilidad, aceptar el error, pero no tratar de esconderla ni ocultarnos, porque Dios nos está mirando, Dios la conoce. Y él que hizo en sus debilidades fue cómplice de Eva. Y a causa de eso se trae el pecado al mundo. No podemos excusarnos de nuestra falta. En realidad debemos aceptarla y trabajarlas cuando tenemos alguna debilidad y alguna falta. ¿Qué lección nos trae esto de la vida de Adán? Somos reflejados hasta cierto punto a la imagen de Dios. Hasta cierto punto, ¿por qué? Porque Dios es demasiado santo, demasiado soberano. Nosotros somos reflejados en su imagen hasta cierto punto porque tenemos nuestras debilidades. Dios quiere que las personas hagan el bien, aunque tienen la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y que también nos trae a nuestra vida esta lección de que no debemos culpar a los demás de nuestras faltas, de nuestros errores. No podemos culpar a los demás porque estamos justificando una mala acción que nosotros sabemos que tenemos una mala acción, pero estamos justificando tirándole la falta a la otra persona. ¿Dónde podemos ver mucho eso? En los matrimonios, ¿verdad que sí? No, yo no, se fuiste tú. No, yo no, es tu culpa. No, eso vemos mucho, pues, se manifiesta mucho en matrimonio porque hay, aunque son una sola carne, ¿verdad? Pero son dos personas diferentes tratando de unirse, pensar de la misma manera, estar en un solo pensamiento, pero son personas individuales. No podemos escondernos de Dios. Cuando pecamos, no hay manera de escondernos de Dios. Quisieron ellos pecar y trataron de esconderse de Dios. Este es sobre Adán. Puntos fuertes, discutir puntos fuertes, debilidades y lecciones para nosotros. En Eva, no se sabe mucho de Eva, en realidad. Sin embargo, es la madre de ¿qué? De todos nosotros. Pero con lo que se sabe es suficiente, ¿verdad? Para nosotros poder hacer
un libro, una historia de las cosas de Eva, con lo poquito que se sabe. ¿Qué puntos fuertes tenía Eva? Fue la primera esposa, la primera madre, fue la primera mujer, compartió con Adán las responsabilidades de sojuzgar la creación y mostró ciertas características de Dios. Porque a imagen y semejanza no fue solamente para el hombre. Cuando hablamos de hombre, generalizamos hombre y mujer, ser humano, creación. Y en sus debilidades permitió que Satanás la minara con su contaminación, la contaminara. Ella actuó impulsivamente sin ni siquiera hablar con Dios y su compañero. Que siempre yo digo, tenemos que controlar las emociones, no podemos actuar impulsivamente, todo debemos traérselo primero a Dios, hablar con Él primero antes de tomar cualquier decisión, porque ya ustedes saben lo que yo siempre digo, las buenas acciones, los buenos deseos no quiere decir que sea lo que Dios quiere para nosotros, o que quiere que sea lo que nosotros hagamos en ese momento, las buenas intenciones. Compartió con Adán las responsabilidades del huerto. Ella también estaba ahí compartiendo esas responsabilidades. ¿Cuáles eran más de sus debilidades? No solo pecó, sino que también invitó a su compañero a pecar. Ay, ¿sabes qué me acuerda esto? Cuando y pasa, y yo lo hice y también me culpo, porque ya eso yo creo que es un error que uno comete, ¿verdad? Cuando nosotros también, que alguien te llama, dile que no estoy, al niño, la niña, al esposo, dile que no estoy. O sea, tú le estás incitando a pecar, porque aunque aparentemente es algo sencillo, yes, porque estás mintiendo y le estás enseñando a tus hijos a mentir. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? De pequeñas cositas pasa algo grande. No podemos ser parte de ese engaño, porque aunque sea algo supuestamente eso no es nada malo, yes, es mucho, porque le estamos incitando a nuestros hijos a ser parte de una mentira, y la mentira no tiene tamaño. Lecciones para la vida. Como ya mencioné, la mujer posee datos a imagen de Dios, como el hombre. Los ingredientes, ella también tuvo los ingredientes necesarios para un matrimonio sólido. En esta relación, este matrimonio de Adán y Eva, había unos ingredientes para mantener ese matrimonio sólido. ¿Y cuáles eran esos ingredientes para mantener ese matrimonio sólido? Que vivían delante de la presencia de Dios. Nuestro matrimonio no puede estar sólido si estamos fuera de la presencia de Dios. Ese es el primer ingrediente. Ese es cuando tú miras la cajita de cuando compras algo, que miras la etiqueta, ¿cuál es el primer ingrediente? Que normalmente te dice wheat. Pues no, la primera es vivir delante de la presencia de Dios. Primer ingrediente. Debe haber, entonces eso incluye el compañerismo, la unidad, ¿verdad? Pues tenemos a Dios, pues entonces Él nos ayuda a que tengamos compañerismo, tengamos una unidad y que podamos sobrellevar las circunstancias difíciles. Y nos dice esta experiencia que nosotros las mujeres debemos ser mujeres sabias, porque fuimos creadas ¿para qué? Para ser la ayuda idónea. Debemos ser las mujeres sabias, de poder buscar de la presencia de Dios la guianza del Espíritu Santo para entonces poder ayudar a nuestro esposo a tomar decisiones sabias. Su ocupación fue esposa, ella fue ayudante del huerto, fue compañera y fue coadministradora del Edén, porque había una autoridad, que esa autoridad era su esposo. Desde el principio nos está diciendo nosotras somos no somos la administradora, somos coadministradores, somos mitad dueña. Porque si nos vamos por encima de nuestros esposos, estamos fuera
del orden divino de Dios. Ujú. Entonces ya estamos en rebeldía, no solamente con nuestro esposo, sino también Con con Dios. Dios, porque no es lo que es el orden que Dios quiere que nosotros tengamos. Tenemos ahora a nuestro próximo invitado, Abel. El segundo hijo de Adán y Eva, pero el primero que obedeció a Dios. A lo largo de la historia se recuerda a Abel por su obediencia y fe. Y eso lo podemos confirmar en Hebreos 11:4. ¿Quién puede buscar Hebreos 11:4? Y después uno que busque Mateo 23, donde dice Mateo que se le llama justo. 23:35. Van a mí le va a leer Mateo 23:35. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Amén. ¿Y qué dice entonces Mateo 23:35? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. So, que entonces, ¿qué Jehová Dios veía en Abel? Que era un hombre Justo, y de fe. de fe. Y de fe. Y por eso lo encontramos en Hebreos 11:4, donde hay otros hombres de fe. Ujú. Puntos fuertes y logros de Abel. Como ya mencioné, primer miembro del Salón de la Fe, que es donde lo leímos ahora, Hebreos 11:4. Ya habíamos mencionado, primer pastor y el primer mártir. Y lo vemos también en 23:35, donde habla de su sangre derramada, ¿verdad? Lo vemos como fue el primer mártir. ¿Qué lección nos trae esto a nuestra vida? Dios escucha a los que acuden a Él. Porque mira, Él no estaba, pero Dios lo conocía. Lo conocía y dice, los que acuden a Él. Que está lo conoció como, lo nombró un hombre de fe y un hombre justo. Nosotros, así Dios nos escucha a nosotros cuando estamos orando. La oración del justo. Entonces la oración del justo nos lleva a orar correctamente a Dios y nos lleva a orar con fe. Entonces, la escritura por ese tiempo pues no existía, era primitiva. La mejor manera de entonces de poder llevar y seguir pasando la información de generación a generación. La humanidad es una familia que se formó ¿por quién? Por los primeros padres. ¿Y quiénes fueron los primeros padres? Adán y Eva. Que nosotros tenemos que siempre recordar que aunque esta persona no haya aceptado al Señor todavía en su vida, ¿verdad? No lo haya reconocido al Señor como su Salvador, esta persona sigue siendo una creación de Dios. Y como sigue siendo una creación de Dios, es valiosa en las manos de Dios. Y es parte de nuestra familia. Porque todos salimos de una misma madre, un mismo padre de principio. Entonces, al ser nosotros, tener eso nosotros en mente y reconocer que somos creación, criaturas de Dios antes de venir, ¿verdad? Cuando ya venimos a Dios, pues ya somos hijos, pero anterior somos creación y somos hermanos en una hermandad, no porque todos seamos cristianos o hijos de Dios, pero porque somos creación de Dios. Somos creación de Dios, todos estamos en una hermandad, pero cuando ya unos aceptan al Señor, lo reconocen, ya pasa
estos a ser hijos de Dios. Pero siguen por humanidad, como creación, hay una hermandad. ¿Me entendieron? ¿Estoy clara? ¿Sí? So que por eso nosotros tenemos que tener cuidado y valorizar la otra vida. Hay personas pues, que porque no ha aceptado al Señor y vive una vida así, así, así. Pero hay que valorizar esa vida porque es una creación de Dios. Y entonces, ¿cuál es tu trabajo? Orar. Es un alma de salvación. Y es una alma de salvación. Amén. Es una alma de salvación. Todo. Todos somos hermanos porque somos en una hermandad, porque somos creación. Al ser creación de Dios, somos una hermandad hermana. Pero cuando ya recibimos al Señor en nuestra vida como Señor y Salvador, ya somos hijos. Ya somos hijos, ya entramos en la familia de Dios como hijos, espiritualmente. Espiritualmente, ¿verdad? Ya estamos en esa parte. Pero quería entrar con esta parte, entonces entraríamos para la próxima semana con el capítulo 6. Fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Porque ya estamos en el capítulo 5, ya sabemos que ya pasamos de Abel y Caín, ¿verdad? Ya estamos en Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. O que siguió por ahí, por 800 años teniendo hijos e hijas, o que siguieron creciendo y multiplicándose. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enoch. Y vivió Set después que engendró a Enoch 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Set, todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enoch 90 años y engendró Cainán. Y vivió Enoch después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 75 años, fue padre de Yared. Después del nacimiento de Yared, Mahalaleel vivió 870 años. Maica y Yared. No te olvides ese nombre. Yared. Vivió 830 años y más tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años, después murió. Cuando Yared tenía 172 años, fue padre de Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Yared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Yared vivió 972 años y después murió. Vivió Enoch. Vamos para atrás. Tenemos a Yared, ¿verdad? Encontramos a Yared en el 15. ¿Y a quién engendró Yared? ¿Fue el papá de quién? Fue el papá de Enoch. De Enoch. Entonces, después vivió Enoch 75 años y engendró ¿a quién? Matusalén. Mahalaleel fue. Enoch es el papá de Matusalén. Yared es el papá de Enoch. Enoch es el papá de Matusalén. Okay. Y el 22 dice, y cambió Enoch con Dios, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 375 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque
porque le llevó Dios. Porque le llevó Dios. Porque ¿Cuál es ese? porque le llevó Dios, Que le no- llevó. El bendito vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y dice, vivió Matusalén a 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijas e hijos. Hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años. Matusalén tuvo 979 años y murió. Fue más que duro, yo creo, ¿verdad? Yes, Matusalén, es más, 970, yes. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. ¿Quién es el papá de Noé? Lamec, Lamec. Y Lamec, hijo de... de Matusalén, Y Matusalén, hijo de Yared, no es. de No. De Not y no es de Yared. No, hijo de... Yared. Entonces vivió la de 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo sin saber lo que ya, él no sabía, pero ya Dios sabía. Él lo profetizó, él lo habló. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Símbolo de quién? ¿Mm? ¿Símbolo de quién fue Noé aquí cuando Lamec declaró esa palabra? ¿Cómo que símbolo? ¿A quién simbolizaba aquí? ¿A quién él estaba profetizando? Ah, no es. A Jesús. A Jesús. Diciendo, y llamó su nombre Noé, ¿verdad? Diciendo, acuérdate que ya Jehová escogió a Noé, pero porque nosotros somos escogidos desde antes. Entonces, él, cuando nace, dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ok. Sí, que venía de la descendencia de Noé. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Nosotros, hay muchos comentarios de la edad, mucha gente piensa que son por referencia de dinastía y cosas así, pero no, porque es que Dios nos crea a nosotros, la raza humana, para que genéticamente no muriéramos. Claro. El pecado, el que... Fue pecado el que nos llevó, ¿verdad? Que los años se siguieran cortando y que no hubieran enfermedades, no hubiera nada, genéticamente para que estuviéramos eternamente. Entonces, pero el pecado nos lleva a eso. Y aquí algo que quiero mencionar. Desde el principio se dice que varón y hembra los creó Dios. Pues, varón y hembra. No hay ningún punto medio. Varón y hembra para multiplicación, para establecer la familia. Pero el mundo, a causa del pecado, fue cambiando. Y eso viene desde los tiempos de Noé. Desde los tiempos de Noé. Y dice la palabra que la maldad del mundo se ha multiplicado. Así que si antes la maldad era terrible y se ha multiplicado. Y el 32, el 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 500 años tenía. Entonces, ya después de este capítulo 5, caemos en la parte de la historia de Noé, que es desde el capítulo 6.1 al 11.32. Pero para empezar con el 6, ¿algo que quieran comentar del capítulo 5?
¿Todo bien? No. Pero podemos ver de dónde sale antes del hacer esa redención en ese momento Ujú. de salvación. Fue la puerta, viene simbolizando a Jesús, la puerta, la salvación. La tierra fue destruida. Fue destruida. Entonces, Ujú. ahora tengo la esperanza que a través de Noé se levante entonces esta nueva, quería compartirla, a ver si lo puedo encontrar algo. Sí, pero para caminar, cuando tú caminas y después por tanto tiempo que él caminó, quiere decir que él permaneció al lado, permaneció perseverando, permaneció siguiendo hasta el final. Y como siguió perseverando, caminando hasta el final, agradó a Dios. Cuando nosotros seguimos perseverando, seguimos caminando en Dios, Dios se agrada de nosotros, porque no es el comenzar y detenernos a la mitad. Es comenzar y permanecer caminando, perseverando, luchando hasta el final, hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar la meta y seguir. Que nada no, como dice la alabanza, que nada, él no quería Ver la muerte. que se contaminara, porque como el hombre en cualquier momento puede contaminarse, ¿verdad? Caer. Y ellos, según algunos teólogos, dicen que antes que él se contaminara y se apartara, el Señor se lo llevó, lo llevó. Pero en realidad, lo más importante aquí es saber que cuando nosotros estamos caminando con el Señor y nos mantenemos firmes y seguimos caminando, el Señor va a estar al lado de nosotros. Vamos a estar delante del Señor en agrado, y Él va a estar al lado de nosotros. Todo el tiempo va a estar ahí. Y es lindo saber cómo Enoc y cómo Moisés fueron amigos de Dios. Muchas veces dice, somos amigos, Dios es mi amigo. Dios es mi amigo. Dios no es amigo de cualquiera, así porque sí. Dios tiene que ver en ti algo que sea bien, que lo llene, que verdaderamente le encuentre en ti todo el agrado que pueda ver en ti, para entonces saber decir, oh, sí, es mi amigo, es mi amigo. Él siempre va a estar buscando en nosotros, siempre va a estar mirando en nuestro corazón, a ver qué es lo que hay, qué está escondido ahí dentro. Entonces el corazón tenemos que presentárselo a Dios en nuestros pensamientos todos los días. Y siempre declarar, tengo la mente de Cristo. No es que voy a tener, que tengo la mente de Cristo. Que tengo la mente de Cristo. Se va a levantar en el camino, nosotros podemos decir, Señor, tengo tu mente, y como tengo tu mente, ilumíname en esta situación, cómo debo trabajar esta situación. Y no dejarnos llevar por los impulsos como hizo Eva, para no pecar. Y como hizo Caín, dejar la carne suelta, entonces caer en pecado. Hasta aquí es la clase de hoy, Génesis 5. Seguimos con la clase 6 la semana que viene.